Bienvenidos mis queridos amigos una vez más a este tu canal Casti Costura, donde aprendes a coser y emprendes cosiendo. Te saluda como siempre tu amigo Adrián Castillo, dándote la bienvenida a un nuevo tutorial. En esta oportunidad, mis queridos amigos, vamos a realizar un proyecto que complementa al video anterior sobre panties de damas, y es el de panties señoriales clásicas. Este tipo de panties muy bonita que nunca pasa de moda. Esta panty de corte alto y que cubre completamente la región del glúteo de las damas. Muy bien. Estos modelos que te estoy mostrando acá, pues es una de las tantas formas o de las tantas fórmulas o de las tantas combinaciones que pudiéramos elegir para confeccionarlas. Esta prenda es muy fácil de hacer, como lo vas a ver a continuación en el video. Además se hace bastante rápido, y si lo quieres tomar como idea de negocio, pues es muy rentable, ya que la inversión necesaria en materiales es muy poquita para cada prenda. Te recomiendo que te quedes hasta el final, mis queridos amigos, y verás cómo con únicamente tu máquina familiar casera, la que tienes en casa, que haga puntada de zigzag, puedes fabricar y confeccionar estas prendas súper fácil, súper rápido, aplicando tu creatividad y realizando las combinaciones las que más te gusten, ¿ok? En la descripción de este video te estoy dejando los moldes. Antes de continuar, te invito a que si aún no te has suscrito al canal, lo hagas a partir de este momento. Es completamente gratuito. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video, y me apoyarías muchísimo dando like y compartiendo este video. Así que bueno, mis queridos amigos, sin más preámbulos, vamos ya de lleno a la clase de hoy. Bien, mis queridos amigos, entonces continuamos acá. Luego que hemos ya preparado los moldes que te estoy dejando en la descripción, vamos a recortar una pieza para el posterior, tal como te muestro acá, parte posterior de la panty. Vamos a necesitar dos piezas del lateral, dos piezas del refuerzo y una pieza de la parte delantera de nuestra panty, tal cual como te muestro acá. ¿Ok? Y de esta vamos a necesitar dos piezas que corresponden a cada lateral del delantero. Esta pieza es opcional, mis queridos amigos. Vamos a tratar las piezas de esta forma. Los refuerzos, fíjate que tenemos unos en algodón blanco, que va en la parte interna, y el del color de la pieza o la misma tela que estemos usando para la prenda. Vamos a doblarlos a la mitad para hallar el centro, y vamos a hacer un piquete tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Esto va a permitir marcar el centro de la pieza. Eso lo vamos a realizar tanto a la pieza de la tela como a la pieza hecha en algodón. Luego vamos a tomar la pieza del delantero, igualmente doblamos a la mitad y hacemos un piquete en la entrepierna para marcar el centro, e igualmente la pieza del posterior la vamos a doblar a la mitad para marcar con un piquete. Aquí marcamos el centro con un piquete. Fíjate, tomamos entonces las piezas de los costados, que son las piezas de adornos de los costados delanteros. Cada una está marcada ese pequeño piquete que viene marcado incluso en el molde. Esos piquetes los vamos a colocar hacia el costado de la prenda, ¿ok? Bien, comencemos entonces a lo que es el armado de la pieza. Vamos a tomar la parte de la prenda del delantero y vamos a colocar el derecho hacia nosotros, el derecho mirando hacia nosotros. Muy bien, luego vamos a tomar los laterales, los que corresponden al adorno, y los vamos a colocar con el piquete hacia el costado. En este caso yo estoy utilizando una pieza, una tela elástica con ese decorado como tejido. Estas piezas tú las puedes sustituir por piezas de un color diferente a la prenda. Puedes colocar un pedazo de blonda, un encaje elástico, en fin, puedes jugar con tu creatividad. Las vamos a sujetar con un alfiler para que no se nos mueva, obviamente. Repetimos, en ambos costados vamos a sujetar con alfiler. Te recuerdo, mis queridos amigos, que este adorno
de costado de la prenda es completamente opcional. Tú puedes realizar el resto de los procedimientos tal cual como te voy a mostrar a continuación, sin necesidad de colocar este aplique acá de adorno. Aquí en el caso de esta tela vamos a doblar 1 centímetro para luego pasar una costurita recta a borde. Eso porque en el caso de esta tela pues que amerita, pero si estás utilizando de pronto una blonda o un encaje elástico que tenga moras, que tenga adorno, puedes colocar los adornos hacia el centro de la prenda y hacia el costado colocas el piquete y no necesitarías doblar ese centímetro adicional. Como te dije, esto va a depender mucho de tu creatividad. E igualmente, te reitero, si solamente quieres hacer la prenda básica sin ningún adorno, puedes obviar esta parte que te estoy mostrando acá. Entonces, para caso de este tutorial que vamos a utilizar este aplique en color blanco, ya doblé un centímetro hacia la parte interna de esa prenda, de esa pieza que vamos a tomar de adorno, y vamos a pasar un pequeño pespunte, es decir, una costura recta al borde. Vamos quitando los alfileres. Realizamos un pequeño atraque si es necesario y continuamos la costura recta por todo el borde de esa pieza. Llegamos al final, un pequeño atraque adelante y atrás. Retiramos y cortamos, limpiamos los hilitos sobrantes y fíjate cómo nos queda ese pequeño pespunte. Dejamos esos alfileres allí y repetimos la operación con el otro lado del adorno que vamos a realizar. Y nos queda de esta forma, mis queridos amigos. Fíjate, ambas piezas con su pequeño pespunte para fijar el adorno. Bien, vamos a armar ahora la entrepierna. Vamos a colocar el posterior colocando la parte del derecho hacia nosotros. Y fíjate que vamos a colocar el refuerzo externo. Vamos a colocar derecho contra derecho alineando los piquetes. Ok, vamos a trabajar con la entrepierna. Luego tomamos el refuerzo interno, es el que siempre vamos a realizar con una pieza de algodón preferiblemente blanco. Lo vamos a colocar por la parte de abajo, igual alineando los piquetes. Alineamos bien las tres telas y colocamos un alfiler, sujetamos con alfiler tal cual como vemos aquí, y ahora vamos a pasar una costura recta. Para iniciar yo siempre coloco una costura recta siempre dejando pasar unos 2 centímetros del borde, porque estas telas delgadas suelen atascarse en la máquina cuando se empieza. Entonces yo comienzo, dejo pasar unos 2-3 centímetros, comienzo la costura con un pequeño atraque adelante y atrás y sigo mi costura más o menos al ancho del pie prensatela del borde, a 1 centímetro del borde aproximadamente, y culmino con un atraque adelante y atrás. Fíjate donde comencé y me queda ese pedacito sin coser. Volteo la pieza y retomo la costura exactamente allí donde inicié la costura anterior. Alineo mi aguja, bajo prensatela, atraque adelante y atrás y termino de coser ese pedacito. Listo, ya nos queda de esta forma nuestra costurita recta. Ahora vamos a colocar, abrimos así la tela, echamos ese refuerzo hacia adelante, vamos a colocar la prenda del delantero, la pieza del delantero, enfrentando derecho con derecho con el refuerzo, tal cual como te lo estoy mostrando en este momento. Alineamos los piquetes y luego enrollamos la tela del delantero, enrollamos la tela del posterior y nos queda libre el refuerzo interno y lo vamos a pasear hacia acá hacia adelante, arropando todo lo que está dentro. Alineamos las tres telas y colocamos alfileres tal cual para que no se nos mueva. Igualmente pasamos una costura recta aplicando la misma que te acabo de mencionar, de comenzar a coser unos 2 o 3 centímetros alejados del borde, y nos queda de esta forma, mis queridos amigos.
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a tomar la tijera y vamos a limpiar un poco el excedente de tela. De manera que dejemos aproximadamente medio centímetro o un poquito menos desde la costura hasta el borde de la tela, ¿ok? Y eso lo vamos a hacer en ambos lados del refuerzo, en ambos lados de la costura del refuerzo. Perfecto, fíjate cómo nos queda. Estamos bien alineaditas ese corte. Muy bien, yo pudiera dejarlo así de esta forma si yo quisiera, pero yo te recomiendo pasarle una costurita de zigzag, ¿verdad? O si tienes máquina overlock o máquina remalladora, puedes pasarle una costura de remalle. Yo le pasé una costurita zigzag y fíjate cómo nos queda en ambos lados del refuerzo. Ya entonces en este punto ya tenemos listo la unión del entrepierna y nos queda de esta forma. Fíjate, por el lado interno nos queda el refuerzo en blanco y por el lado externo el refuerzo con el mismo tono o la misma tela que estamos utilizando. Vamos a hacer unos pequeños cortes, esto siempre suele suceder, es completamente normal. Simplemente tomamos la tijera y cortamos ese excedente que es un poquitico nada más, siempre colocando la tijera alineado a la línea, valga la redundancia, de la curva en que va la prenda, ¿ok? Eso lo vas a hacer en las 4 uniones de la entrepierna. Fíjate cómo nos queda, ¿ves? Una sola línea, perfecto. Ahora vamos a elasticar, vamos a colocar el elástico en lo que sería los dos contornos de pierna. En este tutorial te voy a mostrar cómo vamos a elasticar sin cerrar la prenda. Vamos a utilizar sesgo elástico. Doblamos a la mitad. Este es un sesgo elástico de 1 centímetro, de 2 centímetros. Disculpen, cuando lo doblas a la mitad pues te queda de grosor 2 centímetros. Puedes utilizar de 2 centímetros, de 2 centímetros y medio. No más de eso porque queda muy grotesco, la verdad. Entonces, colocamos nuestro elástico, seleccionamos una puntada de zigzag mediano de más o menos de 4 y un largo de puntada de aproximadamente 2.5. Realizamos unas primeras puntadas para unir el elástico. Subimos el prensatela con la aguja clavada y vamos a agarrar nuestra prenda con el derecho hacia arriba, tal cual como te muestro acá. Colocamos la tela dentro del elástico, que el elástico arrope la tela. Vamos a hacer unas puntadas sin estirar, nos apoyamos con los hilitos para que se sostenga el elástico a la prenda. Muy bien. Entonces comenzamos el estiramiento del elástico. Comenzamos el estiramiento a 1/8 y vamos poco a poco elasticando nuestra prenda. Siempre ayudando a la máquina para que no se nos enrede el hilo. Fíjate, aquí vamos ya pegando el elástico, siempre manteniendo un estiramiento de 1/8. Aguja clavada, estiramos de 1/8. Hacemos presión y continuamos con la costura en zigzag, tratando siempre de que esa costura nos quede lo más alineada al borde izquierdo posible, porque así queda más alineada, más cerca de la prenda. 1/8, fíjate la reglita que tengo en la máquina, 1/8, estiro, acomodo tela y continúo la costura. Hazme saber en la caja de comentarios si quieres que te enseñe rápidamente cómo podemos realizar esta medición para el estiramiento de elástico. Es muy sencillo, lo podemos hacer con un pedazo de papel y una regla y podemos realizar esto para que tengas la guía de el estiramiento de 1/8, de 1/4 y de un 16. Dejamos pasar unos 2 o 3 centímetros, luego que llegamos al final cortamos dejando siempre un pedacito de elástico y dejamos nuestro elástico ahí clavado, sujetado en la máquina, y fíjate, ya tenemos elasticada el primer contorno de pierna. Repetimos la operación en el segundo contorno de pierna, tal cual, exactamente lo que acabamos de hacer. Colocamos la tela con el derecho hacia arriba, hacemos unas costuras para que se sostenga el elástico. Dejamos aguja clavada, muy importante, cuando vayas a comenzar a estirar es importantísimo dejar la aguja clavada. Hacemos estiramiento a 1/8
hacemos tensión y continuamos con la costura. Continuamos. Poco a poco, mis queridos amigos, sin afán. En algunos puntos de la ruta de la costura, pues debes ayudar un poco la máquina porque se va a encontrar con la unión de la entrepierna, que suele ser un poquito más grueso. Pues ahí tenemos que ayudar un poco la máquina, subir el prensatela. Igualmente, fíjate, aquí llegamos al final, dejamos pasar unos centímetros. Aquí sí ya retiramos todo el conjunto de la prenda y del del elástico. Y nos queda de esta forma ambas piernas elasticadas, ok, fíjate, ahí ya las tenemos, muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora, mis queridos amigos? Vamos a unir solo uno de los costados de nuestra panty, solamente uno, para luego comenzar el proceso de elasticación del contorno de cintura. Entonces, aquí yo te muestro este pequeño tip. Vamos a agarrar los dos elásticos que se unan bien, ¿verdad? Fíjate que se alineen bien, con mucha calma, mucha paciencia, damos que queden bien alineaditos y lo vamos a colocar en la máquina. Si quieres te puedes apoyar con un alfiler si quieres. Lo vamos a colocar en la máquina de esta forma. Luego, con el mismo zigzag que estamos utilizando, colocamos largo de puntada en 0, sea este zigzag o sea puntada de tricot, y vamos a darle unas cuantas puntadas, 4 o 5 puntadas, rapidito. Lo puedes hacer incluso manual si quieres. Terminamos, sacamos la prenda, limpiamos esos hilitos excedentes y esto es una forma, es algo así como una especie de costurita de presilla, de manera que el elástico no se mueva al momento de costurar, ok. Entonces alineamos las telas de ese costado, vamos a colocar alfileres para que no se nos muevan y luego vamos a pasar una costura recta, ok, para unir todas esas telas. Esa costura recta debe coincidir con la costurita de presilla o la costurita que hicimos al principio para sostener el elástico para que no se nos mueva. No es necesario incluso, esta costura no es necesario incluso hacer atraque. Si lo puedes hacer, chévere. Y si no lo quieres hacer, no importa. Porque recuérdate que cuando estemos elasticando, esa costura se va a sostener con el contorno de cintura. Entonces pasamos una costura recta para unir a un centímetro de distancia o al borde o al mismo ancho del pie prensatela. Aquí ayudamos un poco subiendo el prensatela para que me agarre bien los dos elásticos. Recuerda que ya llegamos a los dos elásticos. Hacemos la costurita y aquí sobre el elástico sí vamos a hacer un pequeño atraque adelante y atrás. Perfecto, sacamos la prenda, limpiamos los hilitos y ya tenemos cerrado un costado. Fíjate que nos queda de esta forma. Vamos a tomar la tijera y acá donde está el elástico pendiente sin cortar la costura, vamos a hacer un corte en diagonal. De esta forma, ok, pendiente con mucho cuidado de no cortar la costura. Y vamos a limpiar un poco igual excedente de tela. De manera que con este corte estemos dejando un ancho de aproximadamente medio centímetro o un poco menos entre la costura y el borde de la tela, ok. Luego en este punto vamos a pasarle una costura de zigzag para cerrar, o si tienes máquina remalladora o overlock le pasas una costura de remalle. Como estamos trabajando netamente con máquinas familiares, pues aquí colocamos al borde y vamos a colocar una costurita de zigzag más o menos de mediano, de 3 a un largo de puntada más o menos de 1.5 o 2. No es necesario realizar atraque y lo pasas así como te apoyas con los hilitos traseros para ayudar a que la tela corra, y en todo el borde pasamos esa costura de zigzag. Para que te des cuenta, mis queridos amigos, que los que tienen únicamente máquina familiar no es una limitante si usted quiere dedicarse a fabricar ropa íntima, especialmente panties para damas. Lo puedes hacer perfectamente con tu máquina familiar, haciendo algunos ajustes. De pronto efectivamente pues un poquito más de trabajo, pero puedes obtener resultados muy profesionales, muy prolijos, muy bonitos. Fíjate cómo nos queda acá. Incluso te fijas que nos quedan algunos pedacitos de tela sobre la costura de zigzag. Bueno, aprovechamos la tijera y limpiamos esos pedacitos con mucho cuidado de no cortar la costura de zigzag que acabamos de hacer.
Simplemente vamos a pasar la tijera para limpiar esos pequeños excedentes de tela, limpiamos los hilitos y fíjate que nos queda una terminación bien bonita, bien prolija, que perfectamente puedes utilizar para vender tus prendas. Ahora, ¿qué vamos a realizar? Vamos a sujetar esa costura, fíjate aquí hacia atrás. Vamos a llevar esa costura, a recostarla hacia el lado del posterior. Vamos a hacer otra pequeña costura de presilla como la que te mostré hace rato para unir los elásticos. Bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Ponemos ahí exactamente donde está el doblez del elástico. El mismo zigzag que estamos utilizando, ponemos largo de puntada en 0 y hacemos unas costuras. Fíjate que aquí las estoy haciendo de forma manual. Unas 7 u 8 puntadas es más que suficiente para unir, para recostar esa costura hacia el posterior, para que no nos quede bailando. Fíjate cómo nos queda esa presillita allí, ¿ok? Es para sostener. Ahora vamos a pasar una costura de repise al bordecito. Echamos la costura hacia el posterior y pasamos una costura de repise para el bordecito. Yo aplico esta costura por dos motivos. Una, porque le da esa costura un refuerzo a la unión del costado. Además que queda muy bonita y permite que la costura no quede bailando, sino que quede ya ajustada, pegada a la pieza del posterior. Es opcional obviamente esta costura, pero a mí me gusta hacerla por eso. Como queda ese repisado, queda bien bonito y queda una buena costura de refuerzo. Ahora vamos a hacer la parte de elasticado del contorno de cintura. Esta parte de elasticado del contorno de cintura hemos venido trabajando con sesgo. Ahora te voy a mostrar a elasticar con este elástico para panties, elástico de moritas, que viene con estos adornos. Fíjate que él trae una parte como el derecho y el revés. Esta parte que es como la parte del revés o la parte afelpadita va hacia arriba, y la parte que es del derecho la colocamos derecho con derecho, ¿ok? Aquí vamos a colocar esa parte del revés o la felpadito hacia arriba, y las moritas, que son estos adornos que tiene el elástico, los vamos a colocar hacia la izquierda, es decir, hacia la parte de abajo, mirando hacia la parte de abajo de la panty, de esta forma. Porque este elástico lo vamos a colocar en dos fases. Esta fase es para sujetar el elástico y la segunda fase es para darle la terminación, ¿ok? Entonces, aquí colocamos el elástico tal cual como te acabo de mencionar, con las moritas hacia abajo, en todo el borde de la tela, o si es posible dejas un par de milímetros que no le llegue al borde. Y vamos a seleccionar un zigzag pequeño, por lo menos de 2, con un largo de puntada de 1.5 o 2, y tratando de que esa costura quede lo más pegada a las moritas posible, es decir, hacia el lado de los adornos. En este caso sería hacia la izquierda, viéndolo desde esta perspectiva sería hacia la izquierda, sin coser las moras, ¿ok? Vamos a coser lo más pegado posible hacia la izquierda, hasta las moras, pero sin coser las moras, las moritas, los adornitos, poco a poco. Y aquí, ya después que vemos unas puntadas, vamos a comenzar el estiramiento a octava o a cuarta. Cualquiera de las dos medidas que utilices, pues nos va a quedar chévere. Yo para este caso voy a utilizar a octava. Solamente voy a estirar el elástico, ¿ok? No voy a estirar la tela. Poco a poco llegamos nuevamente a octava, estiramos, volvemos a coser. Este paso de colocación de la morita en la primera fase lo pudieras hacer con una puntada recta, mis queridos amigos. Sin embargo, como esta es una prenda que es netamente elástica y va a tener movimiento, es muy probable que cuando vayan a usar la prenda escuchen como que se rompe la costura. Entonces yo no recomiendo utilizar costura recta en estas prendas elásticas, sobre todo para los elásticos, porque desvirtúan un poco su función. Entonces en su lugar yo utilizo cualquier puntada para tejido elástico, o utilizo una puntada de zigzag un poco más pequeña con un largo de puntada un poco más corto,
y puedo hacer esta primera fase sin ningún problema y sin ninguna preocupación de que se me vaya a romper alguna costura al momento de que alguien vaya a utilizar esta prenda, ¿ok? Aquí ya estamos llegando prácticamente al final y te sugiero que tomes muy en cuenta lo que te acabo de decir de la costura. Seguimos estirando a octava. Para este caso no es necesario hacer atraque. Llegamos hasta el final, dejamos que corra 1 centímetro más o menos, retiramos prenda, retiramos hilos y cortamos un poco el elástico, dejando siempre también de pronto 1 centímetro que nos permita después para poder arreglar la tela. Ok, llegamos acá. Revisamos cómo quedó la costura, esa primera costura. En algunas partes te puede suceder como acá, que de pronto queda ese pequeño excedente de tela que sobrepase la altura del elástico. Es importante limpiarlo con mucho cuidado de manera de no cortar la costura, ¿ok? Debe quedarte completamente al ras del borde o un poquitico menos. Ahora, segundo paso. Vamos a doblar la morita así tal cual como te estoy mostrando hacia la parte interna de la panty. Fíjate que se quedan expuestas únicamente las moritas, los adornos. Uno dobla el elástico y queda el adorno como por fuera. Aquí vamos a utilizar un zigzag un poco más grande, del mismo ancho del que utilizamos en el sesgo, puede ser de 4, con un largo de puntada de 2.5. Aquí vamos a tratar de que las moritas, los adornos, se alineen con el borde del prensatela y vamos a hacer la costura estirando únicamente lo necesario para que la tela quede lisa y alineada con el elástico, ¿ok? O sea, debemos estirar apenas un poquito, de manera de que no nos queden burbujas al momento de realizar la costura. Esta es una técnica de colocación de este tipo de elásticos, ¿ok? Incluso puedes utilizarla para elasticar inclusive los contornos de piernas. Si quieres utilizar únicamente este tipo de elástico para tus panties, puedes hacer una combinación como lo estoy haciendo yo acá. Ya eso queda de parte de tu creatividad. Lo que quise con este modelo es enseñarte esta otra técnica y este otro insumo que queda, mira, muy bonito para trabajar la ropa íntima. Mira qué bonito que queda, ¿ok? Entonces es otra alternativa. Igual para las otras panties que ya hemos visto acá en el canal. Si no los has visto los otros tutoriales, te invito a que veas acá en las tarjetas o en la caja de descripciones. Te dejo los enlaces. Muy bien, vamos a cerrar el otro costado. Vamos a alinear acá igual las moritas, las costuras de las moritas, y vamos a hacer la costurita de presilla que te enseñé hace algunos minutos. Exactamente igual. Para que se alineen las moritas, colocamos zigzag en 0 o el tricot si estás utilizando tricot en 0. De hecho, esta elasticación con morita, mis queridos amigos, los que tengan la oportunidad de tener una máquina que haga la puntada de tricot, les queda súper chévere, queda muy bonita esa puntada con elástico de morita. Fíjate, allá hice la costurita de presilla, ya las uní, ahí ya no se me van a mover, quedan bien alineadas. Y repito la misma operación ya entonces en el otro lado de la prenda donde están los sesgos. Fíjate, ahí ya tenemos. Ahora pasamos una costurita recta desde presilla hasta presilla. Luego que cortamos esos hilitos, igual vamos a tomar la tijera y vamos a hacer el corte en diagonal donde están los elásticos, pero con mucho cuidado de no cortar la costura, en diagonal. Y ahí luego vamos a limpiar el excedente de tela como lo hicimos también en el costado anterior, de manera que dejemos un espacio de aproximadamente medio centímetro o menos entre la costura y el borde de la tela. Y repetimos la misma operación del costado anterior. Pasamos una costura de zigzag,
Esto es muy fácil, mis queridos amigos. De repente las primeras te va a resultar un poco engorroso, pero ya después que tú le agarres el ritmo y conoces tu máquina, se te va a hacer supremamente fácil. Fíjate que aquí está nuestra puntada de zigzag. Igualmente, si es necesario limpiar algún excedente por allí, con mucho cuidado de no cortar la costura, lo hacemos. Y ahora vamos, igual que el costado anterior, tumbamos esa costura, esa unión, la tumbamos hacia el posterior. Y en cada unión de elástico vamos a hacer una presilla. Y por último, vamos a hacer lo que te dije anteriormente. Vamos a pasar una puntada de repise, una costura de repisado, más o menos a 2 o 3 milímetros de la unión. Ahí tenemos nuestra costura de repise. Y nos queda nuestra panty de esta forma, mis queridos amigos, prácticamente terminada. Mira qué bonita que queda esa combinación del adorno lateral junto con las moritas y el sesgo elástico para las piernas. ¿Qué nos queda ahora? Vamos a colocarle un lacito. Este lacito también es opcional. Si lo quieres colocar, lo colocas. Si no lo quieres, no lo colocas. Hallamos el centro de la pieza del delantero, hacemos una pequeña marca. Y en esa marca vamos a colocar el lacito, un lacito que se corresponda, que combine con el tono de los colores que estamos utilizando. Lo colocamos sobre la marca, colocamos el zigzag que estamos utilizando en 0, luego colocamos ese lacito en la máquina, sujetamos bien con el prensatelas y allí vamos a pasar una costurita también en 0 como tipo presilla. 7, 8 puntadas igualmente es suficiente para sujetar ese lacito. Si es necesario de pronto reubicarlo alzando el prensatela un poquito y haces otras puntadas, lo hace, no hay ningún problema. Listo, así nos queda, fíjate, ya tenemos nuestra panty, mira qué bonita que queda. Te recuerdo que esos apliques de adornos en lateral son completamente opcionales, ok, tú puedes hacer la prenda completamente lisa, sin colocar esos apliques. Bien, mis queridos amigos, como puedes ver, este es el resultado final de las combinaciones que te traigo como propuesta para este tutorial, ok. Fíjate que lo quise hacer así en colores básicos, esos 3 colores básicos. Sin embargo, estas combinaciones las puedes realizar como tú quieras, puedes hacerlas incluso sin estos apliques laterales, puedes hacer la panty completamente lisa, puedes combinar telas estampadas con telas unicolores, lacito sin lacito, puedes colocar sesgo también en la cintura o puedes colocar solamente elásticos de moritas en piernas y cintura. En fin, las combinaciones ya quedan parte de tu creatividad. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas en este preciso momento. Como te dije, es completamente gratuito. Por acá te estoy dejando una lista de reproducción de otros modelos de panty que estoy muy seguro que le puedes sacar el mayor provecho posible. Si estás pensando en emprender, pues estos videos que te dejo por acá te van a ser de muchísima utilidad. Así que, mis queridos amigos, éxitos, bendiciones y nos vemos en la próxima.